Continuamos nuestra reflexión sobre la historia de la espiritualidad cristiana. En el video anterior veíamos que uno de los grandes movimientos que va a surgir en el cristianismo primitivo, sobre todo los primeros 3 siglos, va a ser precisamente el del martirio. Ahora, otra línea de espiritualidad que va a surgir en el cristianismo antiguo, que incluso va a superar el martirio y que va a permanecer durante mucho tiempo dentro de la vida de la iglesia como un itinerario central en la vida espiritual y que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias en la vida espiritual, es precisamente el tema de la virginidad. Por lo tanto, hay que ver precisamente cómo ya desde el antiguo cristianismo podíamos ver nosotros justamente esta idea de la virginidad como tal, una constante dentro de toda la historia de la espiritualidad cristiana. De tal manera que esto nos puede ayudar a ver el grande valor que va a ir teniendo esto desde los orígenes de la iglesia. Tenemos que comenzar que la virginidad propiamente no es una novedad absoluta del cristianismo, puesto que ya existían motivos religiosos o filosóficos que se daban desde la antigüedad. No es que el cristianismo vino, innovó y propuso la virginidad como tal, no. Ya existían ese tipo de cosas dentro de las culturas antiguas y de la filosofía. Por ejemplo, en la cultura romana existía, por ejemplo, el culto a Vesta, y tenían que ser unas muchachas que pues elegían más bien a fuerzas, no era que por vocación, sino desde niña las metían, pero no podían tener relaciones sexuales, tenían que vivir en un estado de virginidad durante un gran periodo, ya que eran mayores, podían salir del templo de Vesta y si alguien incluso rompía su voto de virginidad, ¿verdad? Se llegaba a meter con alguien, ¿no? Y de inmediato se enteraba, pues era un gran escándalo, y eran condenadas a la muerte, ¿no? Eran sepultadas vivas, ¿no? Digo, no porque las metieran así en un féretro, sino que había una especie como de casa, ¿verdad? De un cuarto que había bajo la tierra, ellas se metían ahí, se quedaban y entonces tapaban la entrada y entonces quedaban sepultadas abajo. Obviamente morían asfixiadas en esa especie de cuarto subterráneo y ahí quedaban, ¿no? Porque habían roto su voto de virginidad. Entonces, podríamos ver cómo la virginidad, en cierto sentido, tenía su valor ya desde la antigüedad, en la cultura, por ejemplo, romana. También había escuelas filosóficas que hablaban de este valor, de la virginidad. Entonces, el cristianismo ciertamente va a darle un gran realce a la virginidad, pero es heredera ya de ciertos elementos y de ciertas praxis dentro de la comunidad, de la comunidad del mundo, ¿no? En el mundo mismo ya estaban estos elementos que se iban dando ahí. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la virginidad cristiana como tal, tenemos que tomar en cuenta que sí, ciertamente tiene toda una escuela ya anterior, todo un bagaje cultural que tiene el cristianismo, pero le va a dar un nuevo sentido. Sobre todo, pues le va a dar un valor cristológico como tal. Sobre todo el Nuevo Testamento, pues ya empezará a aportar frases elementales sobre este evento. Por ejemplo, cuando habla de que algunos han sido llamados a ser vírgenes, ¿no? Algunos por castración, pero algunos por decisión, como dice Jesús en Mateo 19, del 3 al 12, ¿no? Por ejemplo, o Primera de Corintios capítulo 7, pues habla de estos temas, ¿no? Hablando precisamente que es una elección que se hace en la vida y que tiene su grande valor en la vida. Porque en el fondo, por ejemplo, San Pablo hace ver que pues en esta vida hay muchas preocupaciones, pero la preocupación primordial es Dios. Y entonces el que vive en este estado de virginidad ha consagrado su vida totalmente para encontrarse con Dios. Y obviamente, pues esto no solamente implica un esfuerzo humano, sino es un don de Dios. Incluso algunos han sido llamados para esto. De tal manera que entonces ya los autores cristianos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento ya empiezan a dar las bases para ver que el que elige la virginidad o el celibato como tal es sobre todo para el reino. No porque no se valore el matrimonio matrimonio se valora en otros momentos, también dentro del Nuevo Testamento, pero se pueden ver como dos criterios o dos caminos para tener esta vida espiritual, ¿no? Ya sea el matrimonio o ya sea el celibato, el matrimonio como tal, ¿no? El matrimonio o el celibato con la virginidad. Entonces podremos ver precisamente cómo ya desde la antigüedad, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, ya empieza a surgir esta idea, ¿no?, esencial que se va dando. Incluso el mismo San Agustín lo va a decir, ¿verdad? Dice, nosotros no alabamos a alguien que sea virgen, lo alabamos cuando se ha consagrado a Cristo. Es decir, lo que alaba el cristianismo no es solamente que sean vírgenes, ¿verdad?, que no se hayan casado, que no tengan relaciones. Eso no es lo que se alaba, sino que su virginidad la ofrecieron a Dios. Porque habrá gente que sea virgen, pero no se la está ofreciendo a Cristo. No está encontrándose con Cristo. Entonces, eso no es de alabar.
porque están escogiendo esta virginidad por otra cosa, ¿no? Entonces alguien que dijera, no, yo quiero ser virgen porque odio a los hombres, no quiero tener relación con nadie. Bueno, entonces no es de alabar porque tu virginidad tiene como una base el odio, ¿no? Entonces eso no es para alabar. Pero el que dice, yo pudiendo casarme, pero prefiero ser virgen para entregarme a Cristo, entonces eso es lo que se alaba. Y es ahí donde entonces va a empezar toda la línea espiritual del cristianismo antiguo, ¿no? Que está consagrado a Dios, ¿no? Entonces sería como una dimensión cristológica que va a tener precisamente la virginidad como tal, ¿no? El ser célibe, ¿no? Porque va a tener un trato más íntimo con Dios. Es lo que busca, ¿no? O sea, no tener otro distractor en el mundo, sino solamente estar dedicado a Dios. Y entonces mi virginidad está dedicada, está orientado totalmente hacia Dios, para rendirle culto a Dios. Entonces, desde esta dinámica, entonces podemos ver algunas de las dimensiones de la vida espiritual de la virginidad en cuanto tal. Entonces, podríamos ver en primer lugar que la virginidad es un matrimonio místico. Es decir, se ve la virginidad como aquella acción de consagrarse totalmente a Cristo, pero como si la Virgen fuera esposa de Cristo. Ya es una imagen que incluso encontramos indirectamente ya en el Antiguo Testamento, cuando dice que el pueblo de Israel ha sido infiel a Cristo, que es el esposo, ¿no? Como en el profeta Osea, ¿no? Es decir, ya la idea de esponsal ya va apareciendo en sus bases en el Antiguo Testamento, ¿no? El pueblo que es la novia de Dios, por así decirlo, Dios es su esposo, ¿no? Pero sobre todo esta idea de que la Virgen se consagra a Dios, la podemos ver ya nosotros desde Tertuliano, finales del siglo segundo, principios del tercero, podemos ver cómo él ya usa la expresión casado con Cristo, estar casado con Cristo, ¿verdad? La Virgen es aquella que se ha casado con Cristo, que se ha desposado con Cristo. Aquí es Tertuliano el que empieza a acuñar esta frase que es vital para la vida espiritual respecto al tema de la virginidad. Y obviamente esto ayuda a ver cómo la virginidad entonces se entendía como aquella que se casaba con Cristo. No es que quedaba solterona, no. Estaba casada con Cristo, se había desposado con Cristo como tal. Él es el esposo, ¿no? Y incluso, por ejemplo, se usaba el tema del velo, ¿no? El velo como tal. Es algo muy importante, ¿verdad? Incluso Tertuliano tiene un tratado sobre este velo, que hoy día algunos lo ven como algún tipo de marginación o cosa, pero no, el velo tiene su valor como tal en la vida espiritual de la Virgen, porque justamente se le va a exigir que aparezca con este velo, porque estará anunciándole al mundo que le pertenece a Cristo. El velo tiene su razón de ser. Algunos podrían decir hoy en nuestras culturas, que obviamente en general es gente ignorante, que no ha entendido la profundidad de la espiritualidad de este velo, pero el velo representa, le está diciendo al mundo, yo estoy casada con Cristo, estoy desposada con Cristo. Entonces cuando alguien veían con velo, decían, ¿por qué viene con este velo? ¿Por qué anda con velo aquí? Porque está desposada con Cristo. Estaba anunciando al mundo que le pertenecía a Cristo, que auténticamente estaba desposada. Y por eso debía cubrirse con ese velo. ¿Verdad? Que era la idea precisamente de su pertenencia a Cristo, ¿no? Y aparte la idea del velo es esto, vela, ¿no? Es decir, no permite ver todo el rostro, no permite ver el cabello, es decir, no puedo ver en totalidad su rostro como es, porque le pertenece a Cristo, no soy yo quien para apropiarme de ella, porque le pertenece a Cristo, no por eso se llama velo, porque está velando algo. No puedo contemplar todo, porque el único que la contempla es Cristo, y ella se deja contemplar por Cristo. Esa sería como la idea espiritual del velo, ¿no? Y obviamente, si alguien, ¿verdad?, rompiera su voto de virginidad, no viviera su castidad como tal, bueno, entonces obviamente pues sería una adúltera, ¿no? Y entonces significaría que habría sido infiel a Cristo. Pero usted nos damos cuenta cómo entonces la virginidad tiene este valor esponsal, porque le pertenece a Cristo, incluso acompañada con el signo del velo. Otro elemento importante a la reflexión de la espiritualidad respecto a la virginidad es la relación que existe entre el sacramento y el sacrificio. Es decir, alguien que es virgen, pues significaría, ¿verdad?, que su carne no está mancillada por el ejercicio de la sexualidad y por lo tanto tiene un valor de sacrificio agradable a Dios. Quiere decir, se está ofreciendo a Dios. No solo está desposada con Cristo, sino que ella misma es un sacrificio, ¿verdad? Sacrificio no en el sentido de dolor, sino como a veces se entiende en nuestro tiempo, ¿no? Sacrificio, ¿no? Sacro facere en latino, es decir, ofrecer y hacer algo sagrado a Dios. Me ofrezco para hacer algo sagrado a Dios, para que yo pueda encontrarme con lo sagrado. Entonces, quiere decir que la Virgen renuncia a su vida sexual, por así decirlo,
se ofrece a Cristo como un sacrificio, para que su vida, su virginidad, sea sagrada como tal, ¿no? Y entonces ahí tiene esta realidad. Y entonces obviamente un ejemplo de virginidad clave en la antigüedad cristiana ya se veía, por ejemplo, la Virgen María. Incluso San Jerónimo tiene un tratado para exaltar la virginidad de María y ayudar a las mujeres a que vivan esa virginidad a ejemplo y modelo de la Virgen María. Entonces podemos ver cómo pues, la Virgen María, que obviamente ella misma, ¿verdad?, tuvo en su seno a Cristo para que iniciara el proyecto de salvación. Bueno, pues las vírgenes imitan esta actitud para que Cristo esté con ellas, ¿no? Obviamente no para que se encarne, sino para vivir en esta unión profunda con Cristo, ¿no? Y obviamente ver así su integridad para entregarse totalmente al Señor. Obviamente este sacrificio, este momento sagrado, ¿verdad?, implica toda una vida de esfuerzo, ¿no? Toda una vida de entrega. Por eso, obviamente, el alimento que fortalece esta actitud espiritual, pues es la Eucaristía. Obviamente, la Eucaristía es lo que le va a ayudar para que puedan realmente vivir esta entrega total al Señor. Otro elemento importante de la vida de la virginidad la podemos ver nosotros en la relación que existe entre la virginidad y el martirio como tal, ¿no? Es decir, si bien el martirio, decíamos en el video pasado, fue la gran escuela de espiritualidad de los primeros siglos del cristianismo, la virginidad que estaba empezando a salir, porque ya San Ignacio de Antioquía en de sus cartas hace referencia a una comunidad de vírgenes consagradas, ¿verdad?, que se han consagrado a Dios, mujeres que se han entregado a Cristo. Es decir, es una praxis también antigua del cristianismo, ¿no? Y pues Ignacio de Antioquía, estamos hablando principios del siglo segundo, hay comunidades sobre eso, quiere decir que todas las mujeres también se entregaban, ¿no? Y de hecho, los relatos de los mártires, ¿verdad?, de las mujeres que mueren martirizadas a veces, hacen referencia también al valor de la virginidad, ¿verdad?, porque las querían obligar a que se casaran, ellas dicen que no se quieren casar. Entonces, ahí podemos ver que si bien no está muy bien clarificado, ¿verdad?, así como con estatutos, la virginidad, vemos que hay pruebas. Por un lado, decíamos Ignacio, de comunidades, de mujeres que dan sus votos de virginidad, ¿verdad?, en los relatos y las pasiones de los mártires. Ahí viene claramente la idea. Quiere decir que ya la idea de la virginidad va a la par del martirio. Obviamente en el siglo IV, pues ya con Constantino desaparecen las persecuciones, el martirio pasa a un segundo nivel, pero la virginidad sigue creciendo. La virginidad no desaparece, al contrario, sigue creciendo continuamente, sigue creciendo con fuerza. Y por lo tanto, la virginidad va a irse consolidando cada vez más como un elemento esencial de la vida espiritual del creyente, invitándolo precisamente a esta realidad. Se puede ver cómo se equipara la virginidad con el martirio como tal. Es decir, el ser virgen no solamente es que es virgen, sino que al estarse ofreciendo, decimos, un sacrificio, también está entregando su vida. Así como el mártir la entrega porque derrama su sangre, también la virgen está entregando continuamente su vida. Hay un pequeño texto de Metodio de Olimpo, en donde compara justamente el martirio con la virginidad y dice: el primer coro que introducirá en el descanso y luz perpetua de los nuevos tiempos, como en real tálamo, será el dichosísimo coro de las santas vírgenes. O sea, el que va a abrir ahí el cielo es el coro de las vírgenes. Dice: porque habiendo tolerado no un martirio breve de dolores físicos durante cortos instantes, sino durante toda la vida, con pesados sufrimientos, sin vacilar un punto en la lucha verdaderamente olímpica de la castidad, resistiendo los crueles embates de las pasiones, del temor, de los dolores y tantos males de la humana malicia, con razón recibirán los primeros premios. Es decir, el método de Olimpio, precisamente para resaltar el grande papel de la virginidad, dice, es como el martirio. El mártir, bueno, muere, entrega su vida, dice, pero es un momento en el que sufre, ¿verdad?, en que entrega totalmente su vida. Pero la Virgen continuamente entrega su vida, porque continuamente resiste embates, ¿no?, de las pasiones. Las pasiones a veces amenazan la virginidad y ellas tienen que resistirlas, ¿no? Los dolores, los males, las malicias humanas, dice, son continuos combates. Así que las vírgenes son como mártires, ¿no? Las equipara con los mártires, sin derramar sangre, ¿no? Y dice, por eso el primer coro que ha de recibir el premio eterno son las vírgenes, porque han sufrido un martirio toda su vida, ¿no?
obviamente de entrega, de amor, no martirio de sufrimiento simplemente, sino de una entrega y de un amor continuo. Pero claramente se puede apreciar este valor que se va teniendo dentro del valor espiritual de la virginidad en cuanto tal. Y finalmente, pues se puede apreciar cómo la virginidad, en un último punto, se puede resaltar el valor del servicio. Así como decíamos, la que es virgen, pues lo hace precisamente porque se entrega a Dios. No nada más deja de ser, es virgen porque sí, sino tiene su entrega con Dios. Y obviamente, si se entrega con Dios, tiene sus repercusiones en la vida del servicio. Es decir, aquella mujer, ¿verdad?, virgen, que se ofrece a Cristo, que consagra su vida a Cristo, no lo hace solamente para rechazar su sexualidad, sino va más allá, sino para entregar toda su vida y para estar disponible a extender el reino de los cielos. Es decir, la Virgen es, por lo tanto, aquella que va poniendo al servicio de los demás su vida, con su disponibilidad, ayudando en lo que se pueda dentro de la iglesia, ¿no? No solamente es decir, soy una virgen consagrada, ¿verdad? Estoy aquí encerrada, o no tengo relaciones. No, o sea, me casé con Cristo, mi vida es unida con Cristo, ¿no? Tengo este desposorio con el Señor. Y obviamente, pues si estoy dedicada al Señor, pues estoy dedicada a su servicio, para lo que se necesite, para que haga cosas que puedan ayudar a construir el reino de los cielos. Y por lo tanto, implica que es alguien servicial, ¿verdad? No es que esté alguien cerradita y nadie la ve, no. Sale al mundo para ayudar, para ser servicial, ¿no? O sea, es como si dijéramos, una virgen que no vive en la diaconía, ¿no?, que no vive en el servicio, bueno, pues sería como un árbol que no tiene frutos. Pues muy bonito, pero no da frutos, ¿no? Los frutos de la virginidad son su servicio en favor de la iglesia, porque sabe que con este servicio está extendiendo el reino de los cielos, va dándole totalmente esto. Podemos entonces ver nosotros ya con esto una idea general, ¿verdad?, de las diferentes dimensiones espirituales de lo que es la virginidad. Cabe aclarar que ciertamente, pues, la Iglesia siempre valoró este servicio y se sigue valorando hasta el día de hoy, pero ciertamente en algunos momentos se valoró de manera excesiva, que a veces incluso el matrimonio se dejó como en un segundo nivel, ¿no? Se le infravaloró en algunos momentos, ¿no? Y a veces en algunos escritos se puede ver que no se le reconoce el valor como tal al matrimonio, justamente por el excesivo ímpetu, ¿verdad?, con el que se exalta a las vírgenes. Entonces, ciertamente ese fue uno de los peligros dentro de la vida de la iglesia, pero bueno, aclarando esto, no, o sea, la virginidad es una manera, un estilo de servir a Cristo, y por supuesto el matrimonio también, ¿no? Hay una entrega total de vida dentro del matrimonio para darlo precisamente en favor de los demás. Lo cierto es que la virginidad, bueno, desde el inicio del cristianismo y luego posteriormente a la medida que fue avanzando, pues siempre fue un modelo, es un modelo de la vida espiritual, claro, y obviamente que se vive dentro de la iglesia, ¿no? No es que la virginidad sea alguien que no tiene nada que ver con la iglesia, no. Pues si te desposas con Cristo y sirves a Cristo extendiendo el reino, obviamente es un servicio de la vida eclesial. Y por lo tanto, la virginidad ha de verse como un modelo de vida espiritual, como un modelo de vida entregada a la causa cristiana por el Evangelio, para hacer fecundo la experiencia de Dios en los demás. Obviamente, dentro de esta virginidad se va a ver ciertas manifestaciones, por ejemplo, ya en las órdenes monacales, ¿verdad?, que van a empezar a extender ya a partir del siglo IV, convirtiéndose también en una escuela espiritual, un movimiento espiritual, el monacato cristiano, ya desde el siglo IV, obviamente acompañado con estos tintes de virginidad, en el caso sobre todo de las mujeres, pero también en los hombres, teniendo estos elementos que se van conjuntando. Por eso en el próximo video entonces hablaremos ahora sobre esta vida monacal que va a empezar a surgir y los valores espirituales que se van teniendo dentro de la vida eclesiástica.